Bendiciones, buenos días, Dios les guarde, que la paz de Cristo repose sobre sus vidas, sobre sus hogares en esta hermosa mañana, dándole toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación a Dios, porque solo Él la merece, dándote toda la alabanza, Padre, dándote gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque una vez más has permitido, Señor, de que yo lleve tu palabra, de que lleve este mensaje, Señor. Gracias por bendecirnos espiritualmente. Gracias por esas bendiciones inmerecidas que derramas sobre tu pueblo. Gracias porque tú haces salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Gracias porque tú haces descender la lluvia sobre los justos y los injustos. Gracias, Padre, porque tú, Señor, llegaste a mi hogar, llegaste a mi familia. Gracias, Señor, porque has permitido que llegáramos al arrepentimiento, que llegáramos a una conversión. Padre, dándote toda la honra y la gloria. Dios la bendiga, hermana Sileidy. Me gozo de que se conecte en esta hora. Que Dios la bendiga grandemente. En esta hora, dándole la alabanza al Señor. Bendigo grandemente a mis pastores. Gracias a Dios por darme la oportunidad de llevar su palabra. Y gracias a mis pastores porque han permitido que hoy pueda llevar su mensaje. Te bendecimos, Saray. Bendecimos tu vida, bendecimos tu hogar, bendecimos tu familia, bendecimos a Víctor. Gracias porque han llegado a tomar una decisión que el Señor ha permitido. Bendiciones, Paola. Gracias por conectarte en esta hora. Gracias, Señor, por todas las personas que se conectan a esta hora, que están ahí atentas a escuchar tu palabra. Gracias por cada una de aquellas que se van a ir conectando a través de este chat, de este video, de este Face. Gracias, Señor, porque hoy es un día maravilloso, Señor, porque hoy nuevamente nos está abrazando tu misericordia. Misericordias son nuevas cada mañana. Vamos a estar orando, vamos a estar dando inicio a lo que el Señor va a hacer en este día, en esta hora. Que sea el Señor obrando de una manera especial, de una manera maravillosa. Que hoy esta palabra toque los corazones. Te bendigo, Miladis. Que hoy esta palabra haga el efecto por el cual Dios la ha enviado. Sabemos que la palabra del Señor nunca cae por tierra. Que la palabra del Señor hace el efecto. Y sé que esta palabra va a tocar los corazones. Sé que esta palabra va a ministrar tu vida. Sé que esta palabra va a tocar lo más profundo de tu corazón. El Señor hoy quiere obrar. El Señor hoy quiere hablar una vez más a tu vida. El Señor nos habla a cada día. Simplemente que muchas veces hacemos caso omiso de lo que el Señor hable a nuestras vidas. Pero sé que el Señor hoy te va a tocar. Sé que el Señor hoy te va a ministrar. Sé que el Señor va a obrar de una manera especial, de una manera sobrenatural. La palabra dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Y hoy el Señor te va a bendecir porque hoy estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el que se acerca a Él le encontrará. Gracias a los hermanos que se conectan a esta hora. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por hacernos parte de tu iglesia. Vamos a estar orando en esta hora. Amado Padre, Dios eterno de gloria y de poder, Señor, en esta hora te bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos toda la majestuosidad, todo el señorío,
toda la alabanza, Señor, reconociéndote que tú eres nuestro Abba Padre, que tú, Señor, lo eres todo para este mundo, para nuestras vidas. Dándote, Señor, las gracias porque hoy has permitido que nos pusiéramos de pie, Señor, porque hoy podemos contemplar ese maravilloso mundo que tú has creado. Hoy, Señor, te damos las gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias porque hoy nuevamente tu misericordia nos abraza, porque nuevas son cada mañana tu misericordia, Señor. Padre, hoy bendigo a cada una de cada esas personas que se están conectando. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mi tía Ángela, bendigo a María, bendigo a todas esas personas, Señor, que han conectados a esta hora, Señor, que están pendientes a lo que tú has de hablar en estos momentos. Bendecimos la vida de la hermana Lili, que Dios la guarde, que el Señor la siga levantando, que ella cada día pueda creer en cada promesa que el Señor le ha entregado. Sabemos que el que empezó la buena obra la perfeccionará y la terminará, porque sabemos que la palabra de Dios no cae por tierra, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Hoy bendigo a mis pastores, hoy bendigo sus vidas, hoy bendigo la vida de la hermana Verónica, bendigo su hogar, su familia. Vamos a estar dando inicio en esta hora a lo que el Señor va a hablar, que estés atento, que dispongas tu corazón, que el Señor hoy haga sensible tu oído y que esta palabra pueda caer en buena tierra, que esta palabra pueda dar fruto al 30 y al 70%, como dice en su escritura. Y vamos a estar buscando en el libro de Hebreos 9, versículo 28. Esta es la palabra que el Señor hoy me ha regalado para que tú estés atento ahí a escuchar lo que el Señor va a hablar por medio de esta enseñanza. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esta es la palabra de la cual vamos a estar compartiendo en esta hora de la mañana, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Para llevar los pecados de muchos, no de todos. Los muchos son aquellos que se han arrepentido, los que han creído en el Señor, los que han dejado esa vieja vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice Isaías 53, 12, Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos. Otra vez está la palabra muchos, muchos, no todo. Él derramó su vida y fue contado con los pecadores. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre. Tan fue el amor de Dios que mandó a su Hijo Cristo Jesús para reconciliarnos con Él, para limpiarnos de nuestros pecados, para redimirnos. Dice la palabra que Él nos envió a su Hijo para que fuéramos libres por medio de Él. Dice que a los suyos vino, pero a los suyos no les recibieron. Y Él derramó toda su vida. Él no le importó dejar su riqueza para empobrecerse y para que nos enriquezcamos nosotros. A Él no le importó vivir todas esas angustias, todos esos padecimientos, todas esas persecuciones. A Él no le importó nada por el amor hacia nosotros, hacia el amor de esta humanidad. El objetivo de Él era morir en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Ese hombre 100% Dios, pero también 100% hombre.
que vino a libertarnos del pecado. Ese que alguna vez cambió mi vida. Ese que me libertó del pecado cuando yo estaba muerto en ese delito, en ese pecado. Ese derramó toda su vida y se hizo pecador. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate de muchos. Dice en Marcos 5:19, otra vez la palabra mucho, vino a rescatar a muchos, a muchos. ¿A quiénes son esos muchos? A los que se han arrepentido, a los que quieren arrepentirse, a los que quieren vivir una vida nueva, una vida en Cristo, un nuevo nacimiento nos da Cristo a través de su muerte. Él se hizo pecado por nosotros. Aquel que fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él, dice la palabra, para que muchos pudiéramos ser justos, para que pudiéramos ser constituidos justos. Aquel Hijo de Dios, ese Dios maravilloso que por amor a la humanidad no le importó dar a su único hijo, dice su único hijo, sin embargo lo envió por amor. ¿Qué amor tan grande encontramos nosotros en Dios? Solamente Dios nos puede dar ese amor incondicional, ese amor que no es como el que usted da ni como el que yo doy, ese amor que no tiene límite, ese amor que es eterno, ese amor que cubre muchas cosas. Y dice que Cristo vino a dar rescate, pero muchos pecadores. Dice que anteriormente en el Antiguo Testamento, en el tiempo de ley, para cubrir los pecados, se mataba un cordero y se hacía la expiación. Dice la palabra que anteriormente en el Antiguo Testamento se celebraba la fiesta de Yom Kippur, más conocida como la fiesta de expiación, donde las personas para redimir sus pecados ofrecían holocausto, ofrecían un sacrificio, ofrecían este animal. Este animal era entregado a un sacerdote. Este sacerdote hacía la ceremonia y era redimido el pecado. Pero este sacrificio, esta fiesta, esta expiación, que quiere decir librarnos del pecado, nos tipificaba, nos estaba simbolizando que Dios había de mandar a su Hijo Cristo Jesús, que por medio de él íbamos a ser libres de pecado, que ya no iba a ser derramada la sangre de un animal, sino que iba a ser derramada la sangre del Hijo del Dios Altísimo. En el Antiguo Testamento se celebraban estas fiestas, pero ya estamos en el tiempo de gracia. Dice que la Biblia que Cristo vino a este mundo, que vino a los suyos, que los suyos no le recibieron, pero que Él derramó su sangre por ti, por mí. Estamos en ese tiempo de gracia donde Cristo es el único que perdona nuestros pecados. Él es la expiación. Él es el que por medio de Él hemos sido libertados. Hoy quiero tocar un poco sobre qué es el pecado. El pecado significa en su palabra original griega no dar en el blanco o errar. Pero te voy a decir de otra manera qué es el pecado. El pecado es todo aquello que nos aparta de Dios. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Solamente el pecado. Y sin embargo, muchas personas viven en pecado, pero aún siguen disfrutando de la misericordia de Dios. Aún sigue Dios dándole esa misericordia, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabundó la gracia también. El problema del ser humano es que no ha querido arrepentirse del pecado. El problema del ser humano que quiere estar en ese deleite, en el pecar, en el no apartarse del pecado. Y si no nos apartamos del pecado, no podemos llegar a la presencia, no podemos disfrutar de la presencia de Dios, no podemos acercarnos a Dios. Por eso nosotros debemos abandonar el pecado, por eso nosotros no debemos errar. Nuestra mirada debe ser Cristo, solamente en Él hallamos libertad. El pecado es eso, errar, no dar en el blanco. Por tanto, nosotros debemos apartarnos del pecado, dejar ese mundo de droga, de alcohol, de pornografía, de lascivia, de lujuria, de fornicación, de adulterio,
de alcoholismo. Yo fui sacado del alcoholismo. Yo fui sacado de la, podemos decir, de la lascivia, del adulterio, de la fornicación. Dios me permitió que me arrepintiera y puedo disfrutar ahora de su presencia, puedo disfrutar de su paz, de su júbilo, de su gozo. Dice la palabra en Proverbio 13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo divulga y se aparta alcanzará misericordia. Por eso es necesario que nosotros nos alejemos del pecado. Si nos alejamos del pecado, nos acercamos a Dios. Pero si nos deleitamos en el pecado, nos alejamos de Dios. Eso es lo único que separa a Dios del hombre, o el hombre de Dios, el pecado. Y es que nosotros queremos vivir en ese pecado. Muchas veces nos deleitamos en ese pecado. Y es que el pecado se presenta en una forma dulce, en una forma agradable. Y por eso muchas veces las personas no pueden resistir al pecado. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solo hay un Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. En ninguno hay otro que nos pueda libertar del pecado. Solamente Cristo. Solamente Cristo, a través de su muerte en la cruz, a través del derramamiento de su sangre preciosa, nos reconcilió con nuestro Abba Padre. Solo en Él hay reconciliación con el Padre. Solamente en Él. Nosotros debemos alejarnos del pecado. La palabra dice que el pecado comenzó desde el huerto de Edén. Dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio autoridad, le dio potestad para que se enseñorara de los animales, de todo lo que había en la tierra. Pero dice que el hombre cayó en pecado. Y empezamos a ver la desobediencia del hombre. Y dice la palabra que Eva fue tentado ¿por quién? Por la serpiente antigua. Dice que Satanás en forma de serpiente engañó a la mujer. Desobedeció. Pero dice la palabra que en Génesis 3 que la mujer vio que el árbol era agradable y bueno para los ojos y árbol codiciable para alcanzar la vida y la sabiduría. Nótese usted que antes de la desobediencia ya se había visto el primer pecado, que fue la codicia. Dice que Eva codició, deseó lo que no era permitido, codició. ¿Cuántas veces nos hemos codiciado? ¿Cuántas veces hemos codiciado a la mujer ajena? ¿Cuántas veces hemos codiciado al hombre ajeno? ¿Cuántas veces hemos codiciado lo que tiene el vecino, lo que tiene la vecina, lo que tiene mi amigo, lo que tiene el hermano? Nosotros no debemos codiciar. Dice que uno de los primeros pecados fue la codicia. Y la palabra es clara, no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás el hombre de tu prójimo, no desearás aún la sierva de tu prójimo. Y ese es el problema, que muchas veces codiciamos. Y vemos que el pecado entró por nuestros primeros padres. Y muchas veces tenemos el error o tenemos la mala costumbre de echarle las culpas al pecado a todo el mundo. Es que yo pequé por esto. Buscamos siempre esa excusa. Es que yo pequé por esto. Cuando Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te has escondido? ¿Por qué tomaste del fruto? Es que la mujer que me diste como esposa. Oiga, tremendo. Enseguida se escudó en Eva. Y muchas veces nos sucede así. No, es que yo pequé por esto. No, es que Él me la hizo. Y a mí el que me las hizo me las paga. No, eso es mentira del diablo. Usted peca porque estaba en su corazón. Usted peca porque estaba anhelando eso ya había codiciado, ya estaba en su mente. Uno no peca de la noche a la mañana.
Y mucha gente no quiere salir del pecado. Mucha gente no quiere arrepentirse. Muchas veces decimos, ay Señor, ¿por qué has permitido que yo caiga en pecado? Arrepiéntase. Dios no permite que usted caiga en pecado. Usted cae en pecado porque quiere. Porque le gusta estar en el pecado. Nosotros, dice la Biblia en el libro de Segunda de Samuel, nos habla de un pecado muy conocido, y creo que cada vez que se habla del pecado hablamos de esta historia. Dice la Biblia que en la terraza de su casa, cuando estaban en tiempo de guerra, el rey David se paseaba por su terraza, pero dice que desde lo alto vio una mujer muy muy hermosa que se bañaba desnuda, y dice que la mandó a llamar, y dice que se llegó a ella. Cuando digo que se llegó a ella fue que tuvo relaciones. Dice que esta mujer era una mujer casada, era una mujer que tenía un esposo, y este varón se encontraba en guerra, pero dice que al momento de ella tener la relación con el rey David, quedó embarazada. Y dice la Biblia que ella mandó a decir al rey David que estaba embarazada. Y dice que el rey David mandó a llamar a su esposo de la guerra para que llegara a su casa y se pudiera llegar a ella. Quería meterle, como dicen vulgarmente, gato por liebre al varón. Pero dice que este hombre era un temeroso de Dios, que era un hombre leal, que era un hombre fiel. Dice que este hombre no bajó a su casa. Dice que ese hombre durmió en la puerta del palacio. Pero dice la Biblia que David lo emborrachó y lo mandó a dormir con su esposa. Pero aún ni borracho este hombre llegó a su casa, sino que durmió donde duermen los escuderos del rey David. Pero dice que la palabra que aún con eso el rey David lo mandó a asesinar, lo puso en lo más recio de la guerra. Y dicen que este hombre fue muerto. Fue muerto no a causa del enemigo, sino a causa del rey David. Dice la palabra que el rey David se encontraba en su terraza cuando debía estar en la guerra. Uno de los principales factores de los cuales la persona peca es porque vive en el ocio, es porque no está aprovechando bien el tiempo, es porque estamos haciendo cosas que no debemos hacer, es por cuando estamos desocupados, y nosotros siempre tenemos que buscar una manera de estar ocupados. El rey David se encontraba paseando en la terraza, estaba viviendo en el ocio, y el ocio, eso es lo que nos conlleva a que lleguemos al pecado. El ocio abre las puertas a que lleguemos al pecado. Cuando estamos en el ocio vienen los malos pensamientos, nos lleva a pensar cosas malas. Y cuando los pensamientos llegan a nuestra mente y llegan a nuestro corazón, lo llevamos a realizar. Pero vemos en la palabra que este hombre fue asesinado a manos del rey David. Cometió adulterio, cometió asesinato, mintió. ¿Qué te quiero llevar? Que el pecado, cuando tú cometes un pecado, ese pecado te lleva a cometer otro pecado. Porque es que el pecado, a medida que tú vas efectuando el pecado va creciendo. Y ya no haces un pecado, sino haces dos. Y vas creciendo en el pecado. Y el pecado es lo que nos aleja de Dios. Al pecado no le agrada a Dios. Por eso Él nos dejó su palabra. Por eso Él nos dejó sus mandamientos. Por eso Él nos dejó las Sagradas Escrituras. Por eso Él nos dejó esos mandamientos para que lo lleváramos a cabo. El problema es que el hombre no ha querido arrepentirse. Muchas veces las personas, uno le habla de Dios y dicen, sí, yo creo en Dios, yo estoy arrepentido de mis pecados. Eso es mentira. La Biblia dice, arrepentidos y convertidos. Si tú verdaderamente te arrepientes de tu pecado, te conviertes al Señor. Y ese es el gran problema de muchas personas que se arrepienten de boca. Y el Señor necesita un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón. Y muchas personas se arrepienten de boca. Muchas veces hablamos de Dios, hablamos del arrepentimiento. Y es por eso que muchas personas, cuando uno les habla del arrepentimiento, se alejan. La palabra es clara y dice que todo aquel que anda en tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y hay muchas personas que deben ser reprendidas, muchas personas que son confrontadas con la palabra y deberán arrepentirse, se alejan más de Dios.
Dice la palabra que el rey David fue confrontado por el rey Jonatán. Dice que el profeta Natán, perdón. Dice que fue confrontado por Natán. Y muchas veces nosotros necesitamos ser confrontados por un Natán. Muchas veces necesitamos ser confrontados con la palabra de Dios. Muchas veces el Señor nos ama tanto. Mire tanto el amor de Dios. El amor de Dios que tenía hacia el rey David, que le envió al profeta Natán para que se arrepintiera. Cuando nosotros le hablamos a usted arrepiéntase, no lo hacemos para que usted se avergüence, sino para que se arrepienta y busque de Dios. El profeta Natán confrontó al rey David y él se arrepintió. Por eso es que el rey David era un rey conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que vivía arrepentido de su pecado. Y dice la palabra que él se arrepintió. En Isaías, en el libro, en los Salmos 51, en el Salmo 32, puede encontrar los arrepentimientos de David. Dice que fue confrontado por el profeta Natán. ¿Cuántas veces no has sido confrontado por la palabra? ¿Cuántas veces no te han dicho arrepiéntete? ¿Cuántas veces no te han dicho lo que estás haciendo está malo? ¿Cuántas veces no te han dicho, mira, sal de ese camino, que ese camino te lleva a la perdición? Y ese es el gran problema del hombre, que no le gusta que le digan las cosas. El hombre de ahora, los que quieren ir a la iglesia, solamente quieren oír de bendición, de prosperidad. Solamente quieren ir a buscar un milagro, solamente quieren ir a buscar a sanidad, pero no van a buscar a Dios. No van porque verdaderamente se han arrepentido. Simplemente quieren buscar los beneficios de Dios, pero no quieren arrepentirse de sus pecados. Pero la palabra dice que el rey David pagó por esos pecados. La palabra dice en el libro de Números 3 que nuestros pecados nos alcanzarán. Y algún día tus pecados te alcanzarán. Si no te han alcanzado, te van a alcanzar. Muchas veces pensamos que vivimos en pecado y no nos pasa nada. No, es que no me pasa nada, yo voy a seguir pecando. ¿Cómo es el Señor tan misericordioso que Él quiere que te arrepientas, que Él le confiese sus pecados? Hoy en la mañana que empieces a confesar tus pecados, que saques esos pecados ocultos. Le estoy hablando a iglesia y al que no es iglesia. Hay que sacar esos pecados ocultos, confesarlos. Cuando yo te digo que confesar no es que voy a ir delante de un hombre, no. Es delante de Dios. Muchas veces vamos a una iglesia y nos confesamos delante de un sacerdote, pero esa no es la idea. Mucha gente va de sacerdote, pero no porque se arrepiente, sino para, según él, alcanzar, llegar a tener una paz en su interior. Pero déjame decirte que no, si no te arrepientes delante de Dios, no vas a alcanzar esa paz, no vas a alcanzar esa tranquilidad. Solamente es Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Solamente en Él hay que arrepentirse. Solamente a Él hay que divulgar los pecados. Muchas veces sí que cometimos una falta y es necesario que se lo digamos a la persona que le cometimos la falta. Sí, el Señor nos dará la sabiduría y aparejará el tiempo nosotros poder pedirle perdón a esa persona. La espada no se apartó del hogar de David. Consecuencias graves tuvo David. Su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. Absalón mató a Amnón. Absalón se apoderó del reino de David. Vemos todas las consecuencias que nos da el pecado. El pecado no trae nada bueno. ¿Qué ha traído el pecado a tu vida? Nada. Puede que te deleites por un minuto, pero por un segundo, por un minuto, por unos minutos. Pero en las cosas en Cristo es eterno. Dios no nos da cosas efímeras, Dios nos da cosas eternas. Por eso hoy en la mañana empieces a arrepentirte. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de unos muchos fueron constituidos justos. El pecado vino
por nuestros primeros padres, por Adán y Eva. Pero la salvación, la liberación de nuestros pecados, la expiación, vino por otro hombre, Cristo Jesús. Porque en pecado me hizo mi madre, y en pecado fui concebido, dice el rey David. Nosotros venimos de pecado por medio de la generación, por medio de Adán y Eva. El pecado fue transmitido a la humanidad. Por eso nosotros debemos arrepentirnos. Así como una vez, que a pesar que el rey David cometió tantos pecados, tantos errores a través de un solo pecado, él algún día se arrepintió y pudo ver la gloria del Señor. Aunque el Señor nos perdone, así como perdonó a David, vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestros pecados. Eso sí es inevitable. Tenemos que pagar las consecuencias de nuestros pecados. Dice la palabra, así como Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segundamente sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Sin relación al pecado. Jesús apareció y se hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros, por ti, por mí, se hizo pecado. El que no conoció pecado, tremendo, ¿verdad? El amor de Dios, el amor del Padre y el amor de Cristo se hizo manifiesto. Sigue haciéndose manifiesto. Hoy Cristo sigue hablándote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras semejanzas, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Oiga, fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. Fue tentado en todo. Recordemos Mateo 4:4. Nos habla que Cristo fue llevado por ¿quién? Por el Espíritu al desierto. Y dice que ahí fue tentado por el mismo Satanás. Pero dice que Cristo salió victorioso. Dice que Cristo no accedió a la tentación. Satanás le mostró los imperios. Lo tentó de una, de otra forma, pero no logró tentarlo. Y nosotros somos tentados a cada momento, porque es algo que el ser humano va a vivir hasta que venga Cristo Jesús o hasta que muera, en esa lucha del pecado y de la tentación. Pero si estamos cimentados en la roca, no vamos a caer. Si estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Un sumo sacerdote que en todo fue tentado y no se halló pecado en él, mas sin embargo se llevó todo peso de pecado en sus hombros. ¿Cuántas veces has sido tentado? ¿Cuántas veces has caído en pecado? No, Señor, es que tú permitiste que yo cayera en tentación. Mentira. La palabra en Santiago 1:13 nos dice que nadie es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Dice la palabra que cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia nos sentamos atraídos y seducidos. Y entonces cuando la concupiscencia ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Te lo resumo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso que hay muchas personas que están muertas espiritualmente. Por eso usted ve que muchas personas están caminando, pero están muertas. Porque el pecado los tiene acabados. Eres tentado según tu propia concupiscencia. ¿En qué has caído en el pecado? En el adulterio, en la fornicación, en la lascivia, en la impureza, en los deseos de la carne, que es el pecado. Gálatas 5:19.
El pastor Ale en el devocional de ayer hablaba de, no, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué te ha dado el mundo a ti? ¿Qué da el mundo? ¿Qué me dio el mundo a mí? Adulterio, fornicación, infidelidad, robo, drogadicción, alcohol. ¿Qué da el mundo? No ofrece nada. El mundo lo que ofrece es pecado. El mundo lo que ofrece es deleite momentáneos. Pero en Dios vas a encontrar una plena felicidad, gozo, paz, júbilo. Pero solo en Dios, en el Espíritu Santo. Cuando yo estaba en el mundo, ¿quién era yo cuando estaba en el mundo? Estaba muerto en delitos y pecados. Enredado en la droga, en el alcohol, enredado con mujeres que no eran mi esposa, porque eso es lo que vino a hacer el enemigo. El enemigo vino en Juan 10:10 a hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y nosotros muchas veces no queremos coger esa vida, no queremos coger esa abundancia. Cuando estamos en pecado tenemos una mente entenebrecida, andamos en tinieblas. Siempre le digo lo mismo, y lo dice la Biblia, este mundo está bajo el maligno. Y muchas veces nos dejamos llevar por este mundo. ¿Quién era yo cuando estaba muerto en delitos y pecados? Nadie. Estaba muerto. Muchas veces me rechazaban. Quizás muchas veces las personas no me decían, no, vete de aquí, pero uno se daba cuenta con las actitudes de las personas. Porque eso es lo que trae el pecado. No solamente te aleja de Dios, sino también de muchas cosas, de muchas personas. Estaba yo en el alcohol perdido. Yo me ganaba 1,000,000 de pesos, dando un ejemplo, y me gastaba 2 en alcohol. A mí me pagaban un viernes y el sábado ya no tenía plata. Tenía que estar prestando para poder suplir las necesidades de mi hogar. En cierta ocasión le dije a mi esposa, ¿quieres comer un perro caliente? Me dijo, sí, espérame aquí, ya te traigo el perro caliente. Y el perro caliente, ¿dónde llegó? Duré 6 días consumiendo licor. Y mi esposa y mi hijo padeciendo los traumas que trae el alcohol. Porque el alcohol lo que trae es destrucción. Porque eso es lo que trae el pecado, destrucción. Lo que trae es muerte. El pecado no trae nada bueno, solo destrucción. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, encontramos júbilo, gozo, paz. Una paz que no, si usted está en Cristo, esa paz, vea, sobrepasa todo entendimiento. Pueden, como decía mi mamá, pueden pasar carretas y carretillas que usted no está tranquilo. Usted sabe que Cristo Jesús está con usted, que a usted no le ha de pasar nada. Por eso es que nosotros debemos arrepentirnos de todos los pecados, de todo lo que hemos hecho. Dejar el alcohol, la droga, el homosexualismo, la pornografía, la lascivia, la fornicación, el adulterio. Dejar las obras de la carne. Para eso el Señor nos dejó un manual. Por eso, amigo que me estás escuchando, que eres inconverso, hoy es la mañana que empieces a arrepentirte. Hoy es la mañana que empieces a buscar a Dios. Y dice la palabra, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Para salvar a quién? A los que le esperan. ¿Cuánto les están esperando? Quizás muchos dicen, como dice la palabra en Pedro, algunos tienen por tardanza su venida. Pero no ves por tardanza su venida. La palabra es clara y dice, porque Él está esperando que muchos se arrepientan. Cuando el Señor te toque, cuando el Señor te hable, hazle caso. Quizás tú que no lo conoces, estás diciendo, pero el Señor nunca me ha hablado. El Señor te está hablando en estos momentos. El Señor habla a través de su palabra. El Señor hoy nuevamente te está hablando y te está diciendo, arrepiéntete. Aún iglesia tiene que arrepentirse. Muchas iglesias que están en el pecado, muchas personas en la iglesia que tienen pecado oculto. Orgullo, altivez, vanagloria, qué sé yo. Pero hoy en la mañana que empecemos
a arrepentirnos. Hoy es la mañana que empecemos a tener un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Porque aquel que se hizo pecado vendrá por segunda vez. Por segunda vez. Mire, dice la palabra en Hebreos 1:1. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el antiguo, hablando a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días, a través de su Hijo Cristo Jesús. Lo que le prediqué la vez pasada, Cristo es el verbo es la palabra. Cristo te ha hablado por medio de la palabra. Pero dice la palabra que aquel que se hizo pecado vendrá, pero sin relación al pecado. Aquel que te dijo arrepiéntete. Aquel que te dijo cambia tu vida. Busca a Cristo. Búscame a mí. Pon tus ojos en mí. Aquel que te habló bonito, por segunda vez cuando venga no va a hablarte bonito. Viene a juzgar la tierra. Aquel que te habló por medio de la palabra para que te arrepintieras, también te va a juzgar por medio de esa palabra. Por eso es necesario que te arrepientas. Así como una vez, todos hemos cometido pecado y todos cometemos pecado. Pero muchas veces nosotros cometemos errores, aún nosotros los hijos de Dios, pero vamos a la presencia de Dios. Y cada día le pedimos a Dios que nos ayude a cada día hacer su voluntad, a no pecar contra Él. A que nos ayude en esas luchas interiores. Todos tenemos luchas. Nosotros los pastores aún más. Sin embargo, seguimos adelante. Seguimos llevando la palabra porque a eso nos llevó el Señor. A llevar un mensaje, pero un mensaje real. Un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje de conversión. No un mensaje de que Dios te va a multiplicar. Que el Señor te va a multiplicar. Que Dios te va a dar casa, carro y beca. No. El Señor lo puede dar. Pero cuando verdaderamente empieces a cumplir lo que está en su palabra. Y dice, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué trae el pecado? Enfermedad, muerte espiritual y muchas veces muerte física. Dolores de cabeza, intranquilidad, estrés. Todas las enfermedades que han venido, que vienen, son por causa del pecado. Por eso nosotros debemos arrepentirnos. Decirle, Señor, heme aquí, me arrepiento de mis maldades, de mis pecados, como lo hacía o como lo hizo el rey David, como lo hacía el salmista. Hoy es la mañana que empecemos a verdaderamente a tener un verdadero arrepentimiento, valga la redundancia. Porque aquel que te habla bonito, o que te está hablando bonito, que te arrepientas, que ha tocado la puerta de tu hogar, de tu vida, de tu casa, te va a juzgar, porque algún día estaremos delante de su presencia. Porque dice Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán venir al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Ese Cristo que murió en la cruz, que vino una vez, aquel que vino a los suyos, que los suyos le recibieron, que los suyos le crucificaron, aquel Dios, ese Cristo maravilloso va a venir por segunda vez. Pero va a venir primeramente, viene a arrebatar a su iglesia. Vendrá sobre una nube y arrebatará a su iglesia. Ese es el arrebatamiento. ¿Sabes qué? Muchas veces, no sé por qué digo esto, muchas personas llegan a una congregación o se acercan a uno para que uno les hable sobre el presente, sobre el futuro, sobre el pasado. Se acercan a Dios a buscar una adivinación, a buscar una profetización.
Y déjame decirte que las profecías están dadas en estas escrituras. Vuelvo por segunda vez a decirlo. Todo lo que el Señor tenía que decirlo está escrito en estas escrituras. Ahora, ¿quieres una profetización de parte de Dios? Arrepiéntete, conviértete. ¿Quieres una que está a punto de ocurrir? Que Cristo viene por su iglesia. Por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que dejar aún aquellas cositas que son piedra en el zapato. Recuerde que la palabra dice que las pequeñas zorrillas dañan un viñedo y que esas pequeñas zorrillas no permitas que Cristo te arrebate. Esa es una profecía, que Cristo viene, que vendrá sobre una nube, que todo ojo le verá, que arrebatará a los que le esperan, porque viene a salvar a los que le esperan. ¿Por qué viene a salvar a los que le esperan? Porque después que él arrebate a su iglesia, van a venir acontecimientos nunca jamás vistos. Vendrán grandes terremotos, vendrán hambre, vendrán pestes. Imagínense ustedes, si no hemos podido, la humanidad no ha podido con una peste que sencillamente con agua y jabón se desactiva. Ahora imagínense ustedes con la demás peste que el Señor ha de enviar en su juicio. No solamente arrepentirnos para salvarnos de eso, sino para ver su gloria, para conocerlo, para disfrutar de esa tierra nueva, esa nueva Jerusalén, donde hay mares de cristal, donde el niño jugará con el león, con la serpiente, donde no habrá enfermedad, donde no habrá llanto, donde todo será alegría, donde veremos cara a cara a Dios. Tremendo, ¿verdad? Pero para nosotros ver esto, para disfrutar las bodas del Cordero, porque su esposo viene por su esposa, por la novia, y disfrutaremos de esa boda del Cordero. Pero para eso tenemos que arrepentirnos, convertirnos. Y el problema también es que muchas personas se han convencido, mas no se han convertido. Porque nuestra manera de ser no es por fuera. Nosotros debemos empezar a cambiar de adentro hacia afuera. Eso teológicamente se llama introspección. Y nosotros debemos tener una introspección. Juan 3:3, cuando Cristo le habló a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Yo me asombro porque muchas personas ahora en día bajan a las aguas, pero no porque se han arrepentido, sino porque se han convencido que hay un Dios. Perdonen lo que voy a decir, pero muchas veces parece que bajaran a las aguas a que el nuevo hombre no crezca, sino a ahogar el nuevo hombre, y el viejo hombre sigue adelante, porque es que el viejo hombre muchas veces sabe nadar. Por eso es que nosotros debemos tener verdaderamente ese arrepentimiento y esa conversión, esa introspección. Romanos 12:2, transformado por nuestra manera de pensar. Tenemos que arrepentirnos. Dice la palabra en 1 Corintios 15. Pues aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, porque seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, y al final de la trompeta, porque esa trompeta será sonada y los muertos serán resucitados incorruptibles y seremos transformados. Tremendo. Aquí nuevamente hablando por eso la iglesia debemos prepararnos para el arrebatamiento, para poder vivir esa transformación. Por eso debemos arrepentirnos, dejar cosas que no son del agrado de Dios. Dice la palabra en Mateo 25:31 en adelante, y con esto cierro, que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, y a su lado vendrán sus santos ángeles, y se sentará en su trono de gloria, y vendrá a juzgar a todas las naciones, y apartará los unos a la izquierda, los otros a la derecha, así como el pastor separa a los cabritos de las ovejas. Y a los de la izquierda le dirá: malditos, apartaos, echaos al fuego eterno. Pero a los de la derecha, a los que le esperamos,
le dirá: venid a mí, bendito de mi Padre, y disfrutar el reino de los cielos preparado desde la fundación del mundo. Tremendo. Por eso es necesario que nos arrepintamos. Por eso es necesario que empecemos a cambiar nuestra manera de pensar, que empecemos a cambiar nuestra manera de ser. El apóstol Pablo lo decía, que el querer en mí está el hacer, el querer en mí está en, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, sino termino haciendo lo que no quiero. Debemos crucificar la carne, debemos crucificar el pecado, debemos dejar todas esas cosas que no son del agrado de Dios. Debemos tener verdaderamente ese arrepentimiento. Debemos dejar la inmundicia, la lascivia, el alcohol, la concupiscencia, la idolatría, la hechicería, la brujería, la enemistad, el pleito, la contienda, la intolerancia, y debemos llenarnos del amor de Dios. Cuando usted se llena del amor de Dios y se llena del amor del prójimo, diga usted que usted ha cumplido y va a cumplir todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso hoy debemos arrepentirnos. Por eso hoy debemos confiar verdaderamente en Dios, empezar a amar a Dios como Él lo merece, en ser agradecidos, en ser leales con Dios. Y no solamente con Dios, sino con todas las personas que están a nuestro alrededor. Amado Dios, Padre eterno, Dios de gloria y de poder, Señor, en esta hora, Señor, dándote gracias. Gracias, Señor, porque hoy tu misericordia nos abraza. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has regalado en esta mañana. Gracias, Señor, porque sé que esta palabra ha caído en buena tierra, Señor. Gracias porque sé que va a dar fruto, Señor. Padre, gracias porque sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor, sino que hace el efecto por el Padre. Y sé, Señor, que hoy estabas hablando a alguien en específico, Señor. Padre, porque aún habiendo 100 convertidos, Señor, pero si hay una oveja perdida, Señor, tú dejas las 99 y vas a buscar la una que se te perdió, Señor. Padre, hoy te alabo, hoy te bendigo. Padre, hoy bendigo a mis pastores, Señor. Padre, hoy te pido que sea tu cobertura celestial sobre ellos. Padre, que seas tú guardándolos, que seas tú fortaleciéndolos, ayudándolos a seguir adelante, Señor. Padre, que cada día los llenes más de tu sabiduría, que cada día los ilumines más, Señor. Padre, toda acechanza de las tinieblas en contra de mis pastores, que sin poder y sin autoridad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, en esta hora bendigo a cada uno de estas personas, de estos amados amigos, hermanos que se conectaron. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, Señor. Padre, que cada día nos dé más fuerzas para seguir luchando esta buena batalla de la fe. Padre, que aquel que no te conoce, Señor, empiece a conocerte, que pueda disfrutar de tu gloria, de tu poder, que pueda, Señor, disfrutar de tu paz, de tu júbilo, de tu gozo, Señor. Padre, y los que tenemos ese júbilo, ese gozo y esa paz, no permitas que nada ni nadie nos los quite, Señor. Padre, hoy bendigo tu iglesia, bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, todos los pastores, líderes y congregaciones de sana doctrina, Señor. Padre, que cada día nos prepares para estar esperando la venida gloriosa de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Y no permitas que en medio de tantas circunstancias, que en medio de tanta adversidad nuestra fe mengue, Señor, sino que nuestra fe siga creciendo como la aurora, Señor. Padre, te amamos y te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Les amo, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Si te has perdido alguno de nuestros videos, puedes seguirnos a través de YouTube. En la página principal nos encontrarás como Casa de Oración y Restauración, Unción y Poder. Les amo en el amor de Cristo.